Una vez más nos adentramos en el mundo de la poesía. Esta vez para reflexionar sobre la fructífera presencia del humor en los versos a lo largo de la historia. Tres especialistas, Jesús Munárriz, poeta y editor, director de la editorial Hiperión, Juan Victorio, profesor de literatura medieval de la UNED, y Enrique Gracia Trinidad, poeta y divulgador cultural, intercambian opiniones junto a Edith Checa sobre este tema. Interrogantes como: ¿cuándo se cruza por primera vez el humor con la poesía? ¿Cuáles son los recursos poéticos con los que se practica el humor? ¿Cuál ha sido la evolución de esta expresión poética? Son, entre otros, los que se plantean los expertos en este debate. Al parecer, la ironía, la sátira, la parodia, lo grotesco, el sarcasmo o el chiste han encontrado en el verso un inagotable espacio en el que fraguarse. Y a través de él, la posibilidad de trasladarse de boca en boca y de siglo en siglo. A los pies de un devoto franciscano acudió un penitente. Diga, hermano, ¿qué oficio tiene? Padre sombrerero. ¿Y qué estado? Soltero. ¿Y cuál es su pecado dominante? Visitar a una moza. ¿Con frecuencia? Padre mío, bastante. ¿Cada mes? Mucho más. ¿Cada semana? Aún todavía más. La cotidiana. Hago 2000 propósitos sinceros. Pero dígame, hermano, claramente, ¿2 veces cada día? Justamente. Pues, ¿cuándo diablos hace los sombreros? Hay muchas personas que opinan que la poesía de humor es un chiste en verso y que es poesía de segunda división. ¿Qué opináis? Yo de segunda división, poesía de segunda división, no sé cuál sería la poesía de primera división. Para mí el humor, el crear humor es tan difícil como crear poesía, puesto que juega con la lengua tanto como la poesía e incluso a veces más. Así que no son incompatibles, sino que son hermanos. Lo que pasa es que cada uno va por una dirección diferente y, en segundo lugar, como acabo de decir, el humor no lo consigue cualquiera, el dolor cualquiera, pero el humor no. Siempre se ha dicho que es mucho más fácil hacer reír, al revés, hacer llorar que hacer reír, ¿no? Entonces imagino que la poesía de humor tendrá que ser más inteligente que una poesía normal, un poema normal, ¿no? El humor en líneas generales es inteligente, salvo el humor grueso. Yo creo que es casi sinónimo, de inteligencia el humor, ¿eh? Hay un momento en el cual no es posible. Lo contrario de lo divertido no es lo serio, es lo aburrido. Entonces, y en cuanto a que sea un chiste o no, ha habido preciosos y divertidos programas, poemas, los epigramas famosos, que son auténticos chistes y sin embargo están fijados en una estructura poética y no se pueden salir de ahí. Igual que un chiste puede ser interpretado por una persona o por otra, dicho de una manera, el poema queda fijado por el poeta. Pero hay mucho humor que no es chiste, que es sátira, burla. Sí, bueno, es que es muy difícil tomarse en serio la poesía humorística, ¿no? Como su propio nombre indica, o sea, es un género que divierte mucho, que gusta mucho de momento, pero que en cambio como que no tiene trascendencia, como que no se perpetúa, o sea, que a la hora de elegir las 1000 mejores poesías de la lengua castellana famosas, pues a lo mejor hay un poema humorístico nada más, ¿no? O sea, que no se le da el mismo valor, y quizá no lo tenga, no lo sé, ¿no?, que a la poesía seria. Cuando se piensa en la gran poesía española, a lo mejor entra la cena jocosa de Baltasar del Alcázar. Como mucho, sí. Como mucho. Yo creo que no hay otro poema humorístico de toda la historia de las letras españolas que entre los mejores poemas de la lengua, ¿no? Si no duerme su cara con filena, ni con sus dientes come, y su vestido las 3 partes le hurta a su marido, y la 4ª el aceite le cercena. Si entera con él come y con él cena, mas debajo del lecho mal cumplido todo su bulto esconde, reducido a chapizanco y moño por almena. ¿Por qué te espantas, Fabio, que abrazado a su mujer la busque y la pregone, si desnuda se haya descasado? Si cuentas por mujer lo que compone a la mujer, no acuestes a tu lado la mujer, sino el fardo que se pone. ¿Y cuándo surge la poesía de humor?
¿Cómo ha evolucionado el tema a lo largo Surgirá con los griegos, como casi todo, ¿no? Con los epigramas griegos. Tú has hablado de los epigramas, hay muchísimos epigramas griegos, ¿no? En nuestras letras, desde luego, las primeras manifestaciones escritas son las que están contenidas en las cantigas de escarnio. Se trata de un humor muy grueso, un humor tabernario, al que se dedican nobles y al que se dedica Alfonso X el Sabio, por ejemplo. De Alfonso X el Sabio, y al hilo de lo que decía Jesús, se conocen las cantigas de Nuestra Señora, pero se conocen bastante menos las cantigas de escarnio, en donde es bastante grosero. Yo me imagino que se quitaba la corona para hacer esas composiciones. Y después, que fueran también medievales, pero que aparecen más tarde, por lo que ya hablamos en la otra emisión, por supuesto que hay muchísima poesía humorística. Es una poesía tirando a satírica, generalmente, en donde se satirizan costumbres de ciertos personajes, y muy en concreto la conducta depravada de ciertos monjes. Los monjes son objeto de mucha poesía humorística. También los cornudos. El arcipreste de Hita también es un autor con muchísimo sentido del humor. Yo llamaría su libro también el libro del buen humor, por cuanto es un humor finísimo en este caso, o por lo menos en muchos de sus episodios. Yo lo que pasa es que pienso que la poesía nace con humor prácticamente desde el principio, porque nace popular, porque nace boca a boca, y el pueblo gasta bromas y burlas de las cosas y de todo para defenderse de... Pero esas las dice en prosa. Y en poesía, y en verso mucho, al principio. En verso, sí. Nace la poesía, normalmente siempre pensamos en Homero. En Homero yo creo que no hay ninguna gracia. Yo no recuerdo. Maldita la gracia. No, en ningún momento se permite un chiste, ¿no? O sea que, no sé, quizá el pueblo efectivamente hacía sus chistes en prosa o en verso, fuera de... Pero la gran literatura no... como que rechaza al humorístico, ¿no? O lo ha rechazado, ¿no? Para mí el problema no es tanto que naciera en un momento o en otro y de una manera o de otra, como que se considere la poesía como algo por encima de la vida ordinaria, cotidiana, del humor, de la gracia, de la sorna, de la sátira, de lo bufo incluso. Yo creo que en la actualidad, concretamente, después de una gran trayectoria humorística en España, no hay más que irse al Siglo de Oro, todos siempre recordaremos a Quevedo, ¿no? Y de repente es como si todos los poetas se hubieran vuelto muy serios, muy trascendentes, y esto no se toca, con esto no se juega. Caramba, yo recuerdo que hay pintura humorística, hay escultura humorística, hay que ver a Botero, hay que ver... Hay cantidad, ¿Por qué todas va a las haber artes. entonces poesía humorística? ¿Por qué el humor tiene que estar reñido con la poesía? ¿Es que los poetas son hijos de mejor madre que el resto de los artistas? Ni hablar. No, yo tengo que añadir y matizar un poco eso que has dicho. Primero, ¿por qué se escribe humor en poesía? Porque la cosa tiene su importancia. Y el humor toma el cauce de la poesía, y sobre todo en los primeros tiempos, porque el humor es generalmente corrosivo con el poder. Y así como se cantan cantos de alabanza al poder mediante la poesía, también se cantan mediante la poesía sátiras de todo tipo contra los personajes. Esa es, creo, la razón por la cual se escribe humor en poesía. Cuando la oralidad ya tiene menos importancia porque ha sido sustituida por los libros y cosas de esas, entonces es cuando empieza ya a dejarse de escribir humor en poesía. Solo cuando se inventan otros cauces, pero cuando solo hay la oralidad, el humor tiene que ir necesariamente en verso, porque así se va de boca en boca y la sátira es muchísimo más fuerte, ¿no? Y la sátira es mucho más fuerte. Y entonces se introduce la crítica social y política, ¿no? Se introduce, como acabo de decir, pues la sátira absoluta y además sangrienta. Y en nuestra literatura medieval hay una sátira feroz que se vale del verso, que son las llamadas coplas. En el siglo XV, las coplas de la panadera, las coplas del provincial, las de Domingo Rebulgo, etcétera, etcétera. Es porque necesitan ser dichas en público y aprendidas, y con el verso se aprende mejor, para que la sátira esté más extendida.
No, pero realmente resulta muy divertido todo lo que es el mundo de los poemas de humor satíricos y no satíricos, porque muchas veces son simple broma o simple meterse con otro escritor o con un vecino. Recordemos Góngora y Quevedo diciéndose las cosas que se decían, a veces sangrantes, pero a veces sencillamente llenas de ingenio y de chispa. No digamos ya cuando nos metemos en el siglo XIX, por ejemplo, con todos los epigramáticos, pues es realmente divertido y no causa ningún tipo de problema. Es que ahora, bien, está la televisión, están las revistas, están los humoristas, está el Club de la Comedia, está todo. Y ahora hay otras vías para el humor. Y entonces los poetas se encastillan en su castillo maravilloso y solamente... Pero no todos, no todos. Bueno, menos mal que hay alguno que se salva y de vez en cuando te hace por lo menos la ironía. Incluso el chiste. Yo me he acordado de algunos, por ejemplo, Blas de Otero, que era además de un gran poeta, era persona seria, y de pronto tiene chistes, pero auténticos chistes, ¿no? O sea, tiene un poemita que dice nada más: quisiera ir a China para orientarme un poco. Bueno, eso es un chiste poético, o sea, ni es una sátira, es solo un chiste, ¿no? Con su coña, porque, en fin, también era la China comunista, lo escribe en la época de Franco, o sea, que tenía hasta un casi de Gómez de la Serna, eso, sí, es casi de Gómez de la Serna. ¿No? A mí hay uno que quiero destacar, es Manuel Palacio, que dice: puesto que el hombre no es bueno, le prefiero chiquitín, que en pequeño vaso al fin no cabe mucho veneno. Bueno, eso lo había dicho ya el arcipreste de Ita con la mujer chica. Sí, también, eso es tradicional. No, los epigramas dan muchísimo juego. Es muy divertido y porque es chispeante, tiene que ser así, cortito y tal. Yo tengo aquí un ejemplo, por ejemplo, de Agustín Príncipe, que es magnífico del siglo XIX, que dice: se queja de padecer dolor de cabeza a Inés y no puedo comprender cómo le puede doler la cabeza que no tiene. A tu amor le han salido telarañas de tanto como hacerlo te fatiga. A tu amor le ha salido una barriga que te ha dejado huecas las entrañas. La grasa que deglutes y rebañas es mi mayor y trágica enemiga. No deja de ser triste que una amiga resuma la pasión con que me engañas. Si sigues devorando de ese modo todo lo que te ponen por delante, acabaré teniendo como amante a un tenaz aprendiz de Quasimodo. Duele ver cómo al paso que digieres, cuanto más gordo estás, menos me quieres. ¿Qué recursos poéticos son necesarios para hacer sonreír con un poema? ¿Qué recursos tienen los poetas que quieren escribir humor? Bueno, el lenguaje humorístico es, ante todo, un lenguaje que va contra un sistema de comunicación para pervertirlo, para llevar al otro a otros mundos con los cuales no se espera. Ahí está la diferencia entre los recursos poéticos para la poesía lírica y los recursos humorísticos. Así que, como es una ruptura del sistema, por cuanto en su origen, como acabo de decir, va contra el sistema también, pues tiene que ir en contra de la fonética, en contra del léxico, en contra de la gramática, en contra de todo. Entonces, juega con todas esas posibilidades. Por ejemplo, a nivel fónico, pues a base de la homofonía, es decir, dos palabras que suenan igual, que son diferentes, pero por sonar igual puede dar lugar al humor, como por ejemplo, avenido, un matrimonio bien avenido. Puede estar muy bien avenido, tanto que tienen una suegra y también avenido. Es jugar con la homofonía, jugar con las palabras. O con la semejanza, nadar en la abundancia o nadar en la ambulancia. Esto en cuanto a la fonética. En cuanto a la gramática, pues imaginemos una oración disyuntiva que pone sobre la mesa dos posibilidades que están relacionadas entre sí, aunque una excluye la otra. Pues si se rompe ese sistema, pues se logra también el chiste, como por ejemplo: ¿es usted casada o feliz? Es otra manera. Semánticamente también se le hace a una palabra funcionar de una manera que no le es apropiada, como decir yo voy personalmente al barbero. Es otra manera de decir. Y por supuesto con la polisemia, es decir, palabras que tienen dos significados, hacerle jugar a los dos a la vez. Y se puede decir, este huele el peligro y además huele muy mal. O sea que entonces ironía es sutil, burla hiriente, doble sentido, todo esto son los... Todo esto, y todos estos se consiguen con esto, y sin olvidar también la situación, ¿eh? Entonces ya no se juega tanto con el idioma como con la situación.
La frase "no veo esto claro" es normal, pero si la dice un miope, pues causa risa. Como digo, va a romper el sistema lingüístico para llevar al individuo a una especie de absurdo, porque lo que quiere es poner en ridículo generalmente. Del salón en el centro, la mesa ostentaba el condumio casero, y en el plato de límpida loza veíase el huevo. Cuánta clara tenía en su clara, cuánta yema llevaba en el pecho, esperando la mano de nieve que moje en su centro. Ay, pensé, cuántas veces el hombre está frito cual tímido huevo, esperando una voz que le diga: este mes te subimos el sueldo. La diferencia entre los poemas humorísticos de hace varios siglos y los de ahora, ¿en qué se diferencia? Yo creo que hay muy poquita diferencia. En realidad el humor, y sobre todo, al menos desde la poesía, se ha usado con mucha frecuencia para criticar al poder, en plan más o menos satírico, y luego pues para o gastar bromas entre unos y otros o meterse con alguien. Casi siempre, además el humor en España casi siempre se mete con alguien. Es humor negro. Es un humor un poco negro, un poco ácido, un poco hiriente a veces. Pero yo creo que es exactamente el mismo, al menos en los poetas que yo conozco hoy que escriben algún poema de humor, ¿no? Recuerdo algunos poemas, por ejemplo, de nuestro invitado, de Jesús Munarriz, que son poemas un poco críticos. El humor como crítica. Bueno, es que es una manera de tratar las cosas. Primero, quitarle, es decir, te puedes meter con una cosa de forma muy hiriente o muy ácida y al mismo tiempo le rebajas un poco con el humor, con la broma, le quitas un poquito de carga, ¿no? Lo haces un poco más digerible. Puedes decir cosas... un poeta contemporáneo, Ángel González, que tiene muchos chistes, le gustan mucho, ¿no? Pues tiene un poemita, un epigrama que dice: la historia de mi patria es como la morcilla de mi tierra. Se fabrica con sangre, se repite. Bueno, pues fíjate lo que dice ahí, entonces, de broma, de en serio... Es la ironía. Es la ironía, y tiene una carga de profundidad tremenda, ¿no? Quizá hay más ironía ahora. Como que pasa, ¿no? Porque es un chiste al mismo tiempo, ¿no? Jesús, tú escribes poesía con humor. A veces. ¿Te ríes mucho cuando la terminas o no? Bueno, no, uno la escribe pensando sí en el efecto que va a producir, ¿no? Y a veces si te ríes cuando das con un hallazgo, dices, hombre, esto me ha quedado muy gracioso. Muy bien, ya no tenemos más tiempo, hay que terminar. Jesús Munarriz, Enrique Gracia, Juan Victorio, muchísimas gracias por estar hoy en la UNED. Encantado. Para terminar ya les ofrecemos un poema con humor, es un poema de una poeta asturiana que se llama Blanca Sandino. Gracias a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Si te has creído que volverán de nuevo de mi balcón sus nidos a colgar, te sacaré de dudas. Ya permití una vez que tu lira alcanzara la alta hipotenusa del ángulo oscuro del rincón del salón. No, no volverán aquellos estorninos, al menos no los mismos. Tienen prohibido acercarse a menos de 100 metros de mi alero. ¿Y saben qué? Preparados, listos ya, hay 2 cartuchos de palabras en la recámara. Olvídalo, Ulises. Si tienes hambre y frío, hazte una pira funeraria, con tu nave y colas de sirenas. Ya lo sabes, se te acabó el vivir de jauja, los jerseys calentitos y el aquí te espero comiendo un huevo. Esto no es Arcadia. Bajo una apariencia inofensiva, el humor continúa latiendo dentro de la poesía como expresión de libertad, como una piedra lanzada contra las reglas que de tan consolidadas se vuelven aburridas.